Las neuronas espejo son una clase especial de células nerviosas responsables en participar en varios procesos cognitivos, como la imitación, la empatía y el aprendizaje. Las nociones empáticas, como ponerse en el lugar del otro, eh, esta es una de las grandes atribuciones que se le pone a estas células o a estas neuronas. También está otra parte importante, aprender conductas de otros mediante la imitación de acciones. Un punto importante sobre todo en la crianza de los niños y reforzando aquel concepto de que los pequeños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Y esto últimamente como ni 10 años, yo creo que 5 años, 8 años, cuando mucho, se ha hecho infinidad de estudios al respecto, más en el área deportiva, en el área musical, y creo que en algún momento ya se los había comentado, de cómo hacen que la gente comience a, a poder, ¿cómo les diré? Aprender o a especializarse más en algún deporte es a través de las repeticiones diarias. Se hace en múltiplos de tres y el mínimo que hacen, por ejemplo, en la música o en el deporte, son por lo menos 3 horas que tienen que estar practicando o escuchando en la música o viendo imágenes de lo que tienen que aprender. Entonces, esto últimamente se ha desarrollado más. La neurona espejo es aquella neurona que se activa cuando la persona realiza alguna acción o cuando esta persona contempla a otro individuo ejecutando esta misma acción. Es decir, son células que pueden activarse de dos formas, o haciendo, actuando la acción que quieren o simplemente observando la acción. En el primer caso, cuando la persona lleva a cabo una acción, las neuronas espejo se activan guardando esa ejecución, guardando esa información. Y en el segundo caso, cuando un sujeto observa a otro haciendo lo mismo, estas células se activan igualmente, a pesar de no estar haciendo ni realizando dicha acción. Por ejemplo, las neuronas se activan cuando una persona corre y también se activa exactamente igual cuando estás observando a otra persona corriendo. Estas neuronas, al reflejar el comportamiento de otros, permiten que se pueda imitar, aprender y sentir empatía. ¿Por qué son importantes estas neuronas? Bueno, la importancia de estas neuronas radica en ese proceso de aprendizaje. Las personas a través de la imitación también son fundamentales en el aspecto social, ya que al participar en el desarrollo de la empatía, las personas tienen la capacidad de percibir los sentimientos de los demás, comprendiendo así sus estados emocionales y ayudándolos a resolver problemas. Y aquí quiero que noten, porque siempre les digo, no vean nada que les altere, porque realmente a la hora de que estamos viendo cualquier escena que nos altere, sí lo vivimos como si estuviéramos allá adentro. Aquí quiero que empiecen a entender todo lo que les he venido contando de este inconsciente. El inconsciente, porque esta acción que hacen estas neuronas es totalmente inconsciente. No es algo que podamos dirigir a menos como lo que les estaba contando en los experimentos que han dado resultado para los deportes, es eso. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar activando esas neuronas para que el deportista
pueda ser más eficiente, más certero, más productivo. Bueno, eso se ha hecho y son acciones de deporte, son acciones que el deportista está practicando precisamente para poder ser un mejor atleta. Pero nosotros en el día a día lo podemos vivir desde lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, lo que tocamos, con la gente que nos rodeamos, porque vemos movimientos, actitudes. Es más, un bostezo o alguien bosteza y todos tendemos a bostezar. ¿Por qué? Porque es precisamente ese un reflejo de las neuronas espejo. Es totalmente inconsciente. Las neuronas espejo, uno pensaría que cuánto tiempo tienen de estudio. No, este señor Giacomo Risolati es un italiano que en 1996, o sea, escasamente van a ser 30 años, el neurólogo Giacomo registró esta actividad de esta neurona en un mono macaco. Mientras estudiaba otros tipos de neuronas, él no estaba estudiando estas neuronas espejo, él estaba estudiando otras cosas, pero se dio cuenta de estas neuronas. Concretamente se fijó en aquellas que se dedicaban al control de las manos. En estos estudios, él determinó que estas neuronas no se encendían únicamente cuando el animal realizaba la acción, sino que también lo hacía cuando observaba a otro haciendo esta misma actividad. A estas células, por eso las llamó así, neuronas espejo. También las llamaron en algún momento quienes empezaron a tener contacto con ella como neuronas especulares y precisamente esta parte de especular no estaba tan determinantemente hace 30 años establecido, sino esto ya está de espejo, ya se estableció después porque se especulaba que era como esta parte de ensayo y error y que se había presentado así. Pero no, este hallazgo tuvo lugar en Italia y entonces al inicio este equipo pensó que este funcionamiento era algún tipo de sistema imitativo. No obstante, estudios posteriores demostraron que estas neuronas iban más allá. Se determinó que el aprendizaje por imitación y la empatía estaban ligadas a este tipo de neuronas, remarcando así que los humanos son realmente seres sociales. Y esto es sumamente importante porque yo les puedo decir que sí hay mucha gente que le gusta estar mucho tiempo en solitario, por supuesto, pero esta parte social es la que activa no esta parte solamente de imitación, sino de ver este efecto que tiene el cerebro, cómo nosotros nos vamos relacionando con los demás a través de características, cualidades, habilidades, intereses, muchas cosas que se van viendo en las personas que nos llaman la atención y vamos conjuntando estas acciones. Aquí con esto quiero que también conecten con el tema de ese inconsciente colectivo, esa red de emociones, de pensamientos, de situaciones que está encima de nosotros y que es también donde nos conectamos. Con esto también tienen que ver las neuronas espejo. Estas neuronas tienen realmente su lugar en esta zona que es la área, ¿cómo se llama? La área premotora y en esta parte de este lóbulo parietal, ahí es en donde viven, en este punto morado y en este punto azul claro.
es ahí donde tenemos esta casa de estas neuronas. Y entonces, precisamente, porque es como una área motora y la otra es una área de memorias. Entonces, ahí es donde trabajan estas neuronas. Y vuelvo a decir, no es algo que podamos dirigir concretamente. Puedo ponerlas a trabajar conscientemente si sé que tengo, no sé, que aprender algo, alguna dinámica, algún ejercicio, alguna música, alguna canción, algún baile, alguna materia de la escuela, sí las puedo activar, pero solo si enfoco mi atención a esa tarea por lo menos 3 horas. ¿Ok? Esa es la forma, entre comillas, consciente que lo puedo hacer, porque realmente cuando mi mente inconsciente empieza a conectar con la tarea que voy a aprender, ella solita y mecánicamente lo hace. O sea, ahí es en donde entra nuevamente esta parte mecánica. Las neuronas espejo sus acciones importantes es codificar, porque la persona misma a la hora de realizar u observar la acción, la tarea, lo que está haciendo la persona, a la hora de poderlo estar viendo o actuando, el cerebro empieza a codificar, como les decía, no es algo que dirijamos. Estoy dirigiendo mi atención o mi acción hacia algo, pero el cerebro mecánicamente lo codifica. Luego también estas neuronas se encienden cuando individuos imitan el comportamiento observando a otros. Sin embargo, no se refiere a aquella imitación consciente. Es decir, ¿cuántas veces no han estado ustedes platicando con alguien que se rasca la cabeza y ustedes también en automático se rascan la cabeza? Esa es la parte inconsciente. Y esa es cómo trabaja mi inconsciente. Por eso les digo, el cerebro es una máquina. No lo puedo controlar. Lo puedo conocer para irlo dirigiendo hacia otro lado. Luego también participan en el desarrollo de este proceso de la empatía. Por eso lo que les decía de lo que vemos en la tele, en imágenes o escuchamos, cuando nosotros estamos escuchando, vivimos el tema que estamos escuchando o viendo, pareciera que estamos allá adentro, porque estas células espejo tienen esta parte de poder empatizar con la emoción, con la sensación que tienen las oportunidades, las personas. Entonces, esto es muy importante de entender este concepto porque a la hora de que nosotros lo podemos entender, puedo minimizar lo que me afecta, lo que me estresa, lo que me deprime, lo que me pone triste, lo que me enoja. Puedo empezar a minimizar eso que veo. Hay gente que me dice, me encanta el terror, o sea, a mí me encanta ver películas de terror. Bueno, ¿qué es lo que estamos generando cuando vemos películas de terror? Pues eso estamos generando una sensación de estrés, de desesperación, de angustia, de ansiedad. Y no quiere decir que me guste, quiere decir que en esta parte de mi inconsciente me mantiene en un lugar que sabe manejar. Ya hablaremos en otra parte de eso, pero el cerebro nada más está hecho para sobrevivir. Por eso se recuerdan que en algún momento les hablé de las amígdalas cerebrales que están exactamente en donde comienzan sus oídos, ahí adentro de su cabeza, ahí están. Y estas amígdalas se accionan siempre con el miedo. Miedo a que llueva, a que no llegue a fin de quincena, a que se enferme alguien que yo quiero. Es decir, siempre se van a activar en esos puntos por esta parte de sobrevivencia, pero eso ahondaremos en otra plática. Y también estas neuronas espejo tienen este proceso de aprendizaje. En este punto se encuentra la imitación, porque es el aprendizaje mediante la observación y la empatía. Esto es que en la medida que se comprende el sentimiento de los otros,
esto puede generar el aprendizaje. Además del desarrollo del lenguaje, esta parte del lenguaje también es sumamente importante porque algo que sí trabajan estas neuronas espejo es en esta parte de los sentidos, de todos los sentidos. Por ahí entra. Todo lo que codifica mi cerebro entra por todos los sentidos. Algunos ejemplos de estas neuronas espejo es cuando observamos a alguien subir las escaleras, las neuronas motoras que corresponden a dichos movimientos se activan. No quiere decir que yo voy a subir las escaleras, sino que veo a una persona subiendo escaleras, todas las neuronas de mi cerebro que se utilizan para eso se encienden como si yo fuera esa persona. Luego también tenemos la parte de la empatía en esta capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Esta persona cuando está pasando por algún mal momento o buen momento, pero por lo regular nosotros nos empatizamos más con el sufrimiento. Otra vez es inconsciente porque el cerebro está hecho para la sobrevivencia. Entonces el sufrimiento, el miedo es como esta alerta de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿ok? Y entonces, esta es otra imagen. La parte que les decía de bostezar, cuando vemos a alguien bostezar, inmediatamente nosotros tenemos esa sensación de volver a bostezar. O poder pasar de un estado de ánimo a otro dependiendo del contexto actual. Si una persona está triste pero se junta con un grupo de personas alegres, es probable que el estado de ánimo de esa persona sea también alegre. Lo contrario también podría suceder, es decir, una persona de un estado alegre se une a otro triste, pues también puede convertirse en una aflicción para ella. Aprender a jugar un deporte imitando los movimientos de otros jugadores, esto sí tiene bastantes estudios en estos, les digo, estos últimos 8 años. El que los jugadores puedan repetir y repetir y repetir las acciones que quieren hacer, esto sí se ha estudiado, y más en estos deportes, el golf, el básquetbol y el tenis. Entonces, las neuronas espejo son las encargadas desde cómo aprendemos a hablar, leer o escribir, hasta por qué se nos revuelve la panza por ver el sufrimiento de otra persona. Estas son la muestra de que a través de todos los sentidos nosotros podemos encender nuestras neuronas espejo. Esto es una red invisible que une a todos los seres humanos al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje. Entonces, este tema se me hacía muy interesante podérselos compartir precisamente por lo que hemos visto. Venimos de una explosión de partículas que nos han convertido en estos humanos que estamos aquí, que tenemos un campo de energía interno y externo, y que este cuerpo es una muestra de lo que puede hacer esta energía a través de este cerebro que es el que maneja este cuerpo. Por eso el inconsciente no se puede controlar. El inconsciente se conecta, como lo que les estoy diciendo, con todos los sentidos, porque todo está codificado en mi cerebro, y entonces a través de estos sentidos, si yo veo, escucho, huelo, saboreo, siento algo, mis neuronas se conectan y me llevan a esas imágenes, de esas sensaciones, de eso que yo estoy reviviendo, aprendiendo o conectando. Esto igual me hace conectar con esta red otra vez, este inconsciente colectivo que está allá afuera. Si la gente tiene miedo, pues aunque yo diga no tengo miedo, si me junto con la gente que tiene miedo, voy a sentir ese miedo, y no es algo consciente.
Lo que sí puedes ser consciente es, yo estoy clara de que no tengo miedo, pues evito juntarme con personas que tienen miedo. Ahí están también las personas hipocondríacas. Estas personas, pues todo lo que oyen, todo les sucede, todo les pasa, de todo se enferman. ¿Mm? Si yo ya veo que tengo unas características hipocondríacas, pues trato de evitar juntarme con gente que me va a platicar de que está enferma o de que se puede enfermar o de que se está muriendo el mundo. O en esta parte de poder, lo que les decía, escuchar noticias, o podemos usarlo también en una parte positiva. Si yo tengo, no sé, ira contenida, pudiera ser que tengo ira contenida, no hago ejercicio, no sé, no me muevo o lo que sea, pero puedo ver películas de ejercicios extremos o a lo mejor hasta de violencia, de que le avienten una bomba al malo, porque precisamente ese es el ejercicio que hace la mente. Inconscientemente vive y siente que está en esa película y puede hacerlo. Igualmente en esta parte romántica, porque vemos películas románticas, porque estamos en esa parte de revivir esa sensación de sentirte acogido, acogida, amada, protegido, protegida, acompañada. Esa es la parte importante que podemos hacer consciente con las neuronas espejo. Ojo, puedo hacerlo consciente si estoy consciente. Y acuérdense que la conciencia dura 90 segundos, no más. Entonces, si lo hago consciente por ahí, ya después se va a conectar mi inconsciente y ya me voy a ir como hilo de media. Pero lo importante es que yo sepa para dónde quiero dirigir. Si yo no me quiero enfermar y voy a ver a mi vecina y me va a contar de su enfermedad, cuando me empieza a contar, me despido, me disculpo porque tengo otras cosas que hacer. Y no es que no me importe, es que si yo tengo este tema de hipocondría, bueno, pues me voy a enfermar. O esta parte de miedos, de controles, de aprendamos a utilizar nuestras neuronas espejo para lo mejor que podemos hacer por nosotros y para nosotros. Y de la misma manera, esto funcionará con la gente que yo me rodeo. Bueno, hasta aquí el tema. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Hola, Yo, Ros. Ay, perdón. Ay, Ay, perdón, Brett. Si quieres tú y luego yo. Sí. Sí, gracias, Pati. Ros, una pregunta. Te comentabas que para poder continuar con, bueno, haz de cuenta, hacer las cosas y que realmente quede consciente, dices que son 3 horas. ¿Deben de sí, ser esas seguidas o son, sí. sí, seguidas, ¿verdad? Para activar las neuronas para algo específico, sí son 3 horas seguidas. Ah, ok, ok. Puedo hacer más horas, pero son 3 horas y paro media hora para que mi cuerpo y mi cerebro integren otra vez lo que dije, Ujú. codifiquen la información y puedo seguir haciéndolo. Eso pasa, te digo, eso ya lo sacaron ahorita con muchos estudios en el deporte, pero es así, son 3 horas. Ahora, juntando todo esto con la neurociencia, yo puedo estar 3 horas en atención en una tarea, ¿sí? Ajá. Pero tengo que hacer unos pequeños cortes para que la mente me siga en lo que estoy. ¿Cuáles son simples? No es más nada. Me paro y me siento, tomo un trago de agua, Ok, me estiro, algo que haga un corte en medias horas. Acuérdense que todo lo que hace la mente es en múltiplos de 3, ¿ok? ok. Ujú. Gracias. A ti, Pati. Gracias, Ros. Oye, bueno, yo más que preguntas como un comentario lo que decías de las espejo. Entonces, al final, todo lo que hemos hecho los mexicanos en los meses de septiembre, y ahí sí voy para que tú nos aconsejes cómo romper eso que aprendimos del miedo a los temblores en septiembre, porque al final
fue como una vez oí un comentario que, obviamente, en el año, ponle que en el 2017 sí haya sido un temblor por el movimiento de la Tierra, pero ya los siguientes que decían: "Ay, llega septiembre y siempre hay un temblor", entonces la masa crítica estábamos generando ese miedo, estábamos generando esos temblores. Así es, así es. A través de esa masa crítica o inconsciente colectivo es como nosotros generamos las cosas. Y ahí está, las neuronas espejo, eso es en lo que se conectan. Siempre se van a conectar en algo que ya está codificado. Por Mm, eso, un ejemplo simple es cuando un bebé comienza a balbucear. okey. Empieza da, 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 y tú le empiezas a decir o papá o mamá. ¿No? Y se lo repites y se lo repites y él empieza a repetirlo, aunque no comprenda, aunque no empiece a hablar, empieza Mm. a codificar. Eso exactamente pasa igual en el inconsciente colectivo. Si es una persona que está pensando y repitiendo y pidiéndole a Dios que no pase y todo, lo único que está generando otra vez en la mente, otra vez, inconscientemente, está repitiendo esa memoria de terror, de miedo. ¿A qué? A eso que le está queriendo huir. Sí, así Y funciona. por ejemplo, ahorita los mexicanos, o sea, que en años anteriores exactamente hacían lo de, esto de los simulacros, Ujú. o sea, una forma de romper tú con eso es no participar. Una parte es no participar. Sí, Porque ¿no? precisamente volteen a ver quienes han participado Ujú. en un simulacro como tal, cómo está la gente, Sí, nerviosa. Sí, ¿sí? O sí, sea, y van riéndose de los nervios sí, exacto. y se van moviendo con miedo. Ujú. ¿Por qué? Porque las neuronas se conectan con ese tema. Entonces, en esa medida, cualquier cosa que llegue a pasar es no participar, o sea, ¿no? O sea, Sí, lo que rompes con menos eso. puedas interactuar, porque es precisamente lo que decía, ¿no? Si Ujú. vemos esa parte de noticias, películas, temas que nos lleven a eso, pues eso lo va a revivir porque sí está en mi memoria, está en mi Exacto. inconsciente y está en el inconsciente colectivo, ¿no? Y esa es la única forma de recanalizar espejo, es, que te des cuenta tú que estás repitiendo como lo que decías, ¿no? Si estás si ves que alguien bosteza, si tienes la conciencia en ese momento es, aunque tengas ganas de, no bosteces. Exacto. Es okey. Para que la neurona espejo sepa que está siendo vista, pues, ¿no? Ah, okey. Es Ah, lo bueno. único que podemos hacer para que a la hora de que tú quieras hacer algo diferente, la neurona espejo tenga conciencia de que la estás llevando a ese punto porque tienes contacto con ella. Pero Okey, acuérdense, son 90 90 segundos, segundos, no es sí. más. Sí, 30 a 90 dijiste, ¿verdad? El otro día. Sí, Que puede ser, okey. Perfecto. Gracias, Ros, muy a interesante. ti. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Yo, Dígame usted. sí, en este caso, con las neuronas espejo, también influye mucho en algún tipo de trauma que se llegue a generar. Por supuesto, por supuesto. Haz de cuenta, puede ser un trauma que yo viví, un ejemplo, Ajá, iba yo caminando y de repente no me di cuenta que habían unos escalones y me caí, ¿no? Y entonces, mi ok, neurona espejo, ¿qué es lo que hizo? Grabó eso. Entonces, cada que yo vea o cada que yo vea que alguien va hacia la orilla de una escalera o yo alcance a tocar la orilla de una escalera, mi mente me va a revivir ese trauma y lo voy a ok, vivir como el día que pasó. Eso ponlo en cualquier trauma, el que tú quieras. Me iban ujú, a asaltar, se me perdieron mis cosas, cualquier cosa que sea un trauma, lo graba. Y ante otra ok, vez, por eso te dejé la imagen de los sentidos. A través de cualquiera de los sentidos, mi mente lo codifica ujú, y entonces lo revive. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando esto pasa? No, si yo alcanzo a tener estos segundos de conciencia, es como respirar o decirme estoy bien
o en este momento no está pasando nada. Es decir, tomo esos segundos de conciencia para decirle a la neurona, sí pasó, pero ahorita estoy bien. Ujú. Ok, Sí, gracias. a ti. Por Oye, ahí, Ros, entonces, ajá, perdón. O sea, así como dices que puede ser de un trauma algo negativo, que también fue mi ejemplo de septiembre, entonces también todos esos rituales que hacemos los humanos en Año Nuevo son espejo. O sea, eso de la maleta, esas cosas. por supuesto, por Ah, supuesto. okey. Por supuesto, por eso, entre más tengas tu claridad y esa conciencia de hacerlo y no caigas luego en el hábito, es cuando se conecta más. Por eso Okey, es importante tener esos segunditos de conciencia. okey. Sí, que a algunas personas les funciona porque, pues, a lo mejor ponen toda su capacidad, ¿no?, en eso, pero Exacto, hay otras que lo hacen así, como dices, por espejo y, pues, no funciona, ¿no? exacto, Es un reflejo. exacto. Y Okey. aquí queda algo que me comentabas el sábado, Mm. ¿por qué hay gente que le va bien si Ah, no sí, hace las cosas bien? Por esto, porque está convencida de que lo que hace está súper bien sí, y lo sí, cree. sí, sí. Y la neurona espejo lo tiene clarísimo. Alguien llega y le dice, pero es que está mal lo que estás haciendo. Convencidísima de que está perfecto. Por eso Sí. le sale. Ahí entra esta parte de la congruencia que ya también lo veremos en otro punto. ¿Ok? Okey, gracias, Ros. A Ujú. ti. Yo, Rosy, Lucy, hola. hola, buenas noches a todas. Entonces, cuando la neurona espejo te activa un recuerdo que no quisieras recordar, o sea, un momento catastrófico, ¿cómo te puedes enfrentar? ¿O te tienes que Ah, enfrentar o no? ¿O cómo le podemos hacer como ahí? ahorita le decía a la otra persona, cuando viene eso, lo sientes, te das cuenta. Viene la sensación de temor, viene el sudor, el dolor de panza, lo que sea que venga. Cuando tú identificas en tu cuerpo, porque es ahí donde lo tocamos, yo lo identifico ahí, entonces cuando yo lo veo, volteo y digo, a ver, ahorita, ahorita estoy bien. O respiro y puedo ver mi panorama y puedo decir, ahorita estoy bien. Es decir, tengo que hacer una acción donde yo frene esa respuesta que está teniendo mi cuerpo. Porque otra vez la va a activar cualquiera de los sentidos, Lucy. Y eso yo no lo puedo controlar. Pero cuando lo alcanzo a ver, lo freno. Sí, Más es efectivamente, o sea, a veces cuando te enfrentas nuevamente al proceso de cuando alguien muere, te reactiva nuevamente todo el proceso de duelo, ay no, es una sensación muy fea. claro, claro. Y entonces, ¿a qué te lleva? Esa sensación cuando estamos ahí. Si es una persona que yo amé mucho, pues claro que estoy sufriendo por una pérdida. Pero normalmente otra vez, las amígdalas estas que están aquí se encienden por miedo. Si esa persona que yo amaba se murió, yo también me puedo morir. ¿Y qué es lo que hace mi cerebro? Se pone en la alerta. Entonces lo que tengo yo que hacer es llevarlo a la paz. Por eso siempre les digo, ante una situación, la que sea, siempre traigan aquí y ahora a su mente esos segundos. Sí pasó, sí me duele, pero estoy bien. Nada más. Y entonces le vas quitando esa fase a la que te lleva de lo que les decía, ¿no? Esa empatía, solidaridad, acompañamiento, como le quieran llamar. Deja de llevarme ahí en esa parte inconsciente. Si yo quiero pasar por ese duelo, acompañar a alguien, lo voy a hacer conscientemente y no sufriendo. Incluso llega, bueno, a mí me pasó, pues lo que acaba de pasar, llega un momento que te paraliza, o sea, llega y dices, bueno, si ya sabías a lo que venías, si ya sabías que esto iba a suceder, agarra fuerza a ver de dónde y lo tienes que enfrentar o confrontar, no sé cómo se diga la palabra correcta, pero sí, sí es un tema difícil porque Sí, no es nada. Y aunque vas, como dices, sí, ahí incluso hay
un meme, ¿no? Que dice, tengo miedo, sí, pero lo agarro y continúo con el miedo, ¿no? Porque lo tengo que hacer. Aunque Ujú. digamos, no, pues ¿para qué te fuiste y para qué si sabías que ibas a vivirlo? Pues es que es algo que era un volado, ¿no? Sí, Pero ¿no? aún así, el enfrentarte a procesos así de difíciles, como es la muerte, digamos, o como algo que te pasó, te llega a paralizar. Sí, y esa parte es importante, ¿no? Por lo que acabo de decir ahorita de la congruencia, tenemos que aprender a trabajar la congruencia. Yo no puedo controlar la mente ante el miedo. Siempre se va a encender, Lucy. El miedo de perder a alguien no es solo perder a alguien, es que yo también voy a pasar por eso. La mente lo sabe, porque algo que es real en esta vida es que todos nacemos y todos morimos. Eso es verdad, ¿sí? Y eso Es. lo sabe ella. ¿Y ante qué es lo que está hecho este cerebro? Este cerebro solo está hecho para sobrevivir. Entonces, cuando ve, ahora sí, de cerca la muerte, entonces él se activa y lo que te genera es esto que acabas de decir, el miedo te paraliza. Y entonces por eso es importante, lo siento, me doy cuenta que me ha paralizado, respiro para volver a conectar con mi cuerpo y entonces le puedo decir, claro que me duele, claro que es difícil, pero yo estoy bien. Nada más. Cuando tú Entonces, haces un perdón. Ah, corte ok. así, el cerebro cambia. ¿Perdón? ¿Esto no tiene nada que ver con que, porque perdiste el control de la situación, o sí? Ah, es que nunca tenemos el control. Es que esa es la parte importante que quiero que veamos. Nosotros nunca tenemos el control. No podemos controlar el cerebro. El inconsciente está trabajando todo el tiempo. Yo no lo controlo. Yo no sé cómo va, a menos que eso que está pasando, como este ejemplo que acabas de decir, me paralicé y me doy cuenta de que me paralicé. Es que ese momentito solamente en donde tengo conciencia, Lucy. Y es Ok. ese momentito donde lo tengo que romper. Pero todo lo demás, así digamos, wow, qué control tengo de mi vida, de mis acciones, de... No, no existe. Por eso quise hacer Ok. estas pláticas, para que lo tengamos presente y tengamos realmente eficientes esos segunditos en donde sí puedo tener conciencia. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, Bien. Rosy. A ti. Oye, Ah, Ros, ajá. rápido. Entonces, la parte de esos momentos de conciencia, para nosotros sería como, la parte disque control, que ahorita ya lo estás diciendo que no es control, simplemente es conciencia y accionar. Exacto. Solamente. ¿Y a qué me va a llevar esa parte de tener conciencia y poder accionar diferente? A que esas neuronas codifiquen otro camino, Okey. nada más. Y Sí, entonces, porque cuando se llegue a presentar, no me paralice, ¿no? A lo mejor, me dé cuenta de que me desguanzo. Ok, ya no me paralicé, me desguancé. Ya fue otra sensación que aprendí a reconocer y aprendí a dirigirla hacia otro lado. exacto, porque hay personas que cuando tienen situaciones difíciles dices: "Ay, es que tiene mucho control". No, no, no es control, es conciencia y accionan diferente Exacto, y no exacto. caen, ¿no?, en esa parte. Okey. Okey, Ros, gracias. A ti. ¿Alguien más por ahí? Bueno, creo que va quedando más claro de lo que les quiero hablar. El cerebro es una máquina que mueve este cuerpo. Por eso hablamos de este inconsciente que es el alma de este cuerpo. Pero está esa chispa de la cual venimos, de ese Big Bang, que es el espíritu. Lo iremos aterrizando. Pero ya va quedando claro aquí con esto que acabamos de ver, tengan claridad, no controlamos nada, ni mi cuerpo. Mi cuerpo funciona porque tiene este cerebro. Pero todo lo demás es ese pequeñito momento de conciencia que es el espíritu. Y son momentitos, no lo tengo todo el tiempo. Entonces espero que lo puedan ir entendiendo y equilibrando para que en los siguientes temas pueda ir fluyendo más esta información.
Les agradezco haber estado aquí. Descansen, descansen y Muchas que gracias, caigan Rosy. muchos más Linda noche 20. para Gracias, todos. Rosy. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Descansen. Gracias. Bye.